estuviéramos enfrentando a un virus mucho más letal, mucho más agresivo. No quiero desestimar el actual, pero bueno, siempre la situación, lo hemos dicho aquí, podría ser peor, y justamente de eso y de otras cosas, justamente de la situación en la que nos estamos enfrentando hoy en el mundo y a nivel local. Consultamos desde luego a nuestro experto en el tema, en nuestro experto en salud, mi querido doctor Frisby. ¿Cómo estás, mi querido doc? Bienvenido y muchas gracias de nuevo por esta valiosa intervención, como siempre. Muy bien, Jorge, muy bien, un saludo a todos y pues ven, aquí digo, con la mayoría de la gente encerrada, ¿no? Aquí en Colorado ya decretaron el encierro total, que la gente no salga sino es a actividades que son estrictamente fundamentales o necesarias. Obviamente, pues los trabajadores de la salud no tenemos ese beneficio, ¿no? Y pues bueno, pues nosotros tenemos que seguir trabajando y viendo pacientes. Yo estoy aquí en la clínica, yo sigo viendo pacientes y pues haciendo pruebas. Ya tenemos accesibles nosotros aquí las pruebas en la oficina para población de alto riesgo, que es a quien se tienen que hacer la prueba, que veo que esa es una confusión que hay en todos lados, incluso en prestadores de la salud. Estaba viendo un video que ponías tú hace un rato de prestadores de la salud que estaban muy alarmados y porque no se hacían las pruebas y no sabían si se iban a contagiar y eso pues lo único que refleja es que no hay autoridades locales que les estén replicando el mensaje que se ha estado repitiendo en México desde febrero, que se empezaron a dar mensajes en México y se ha explicado cómo se han hecho. Y yo la verdad es que sí veo con preocupación que la gente está mucho más irritable. Aquí me pasa en la oficina, lo que pasa es que aquí ya en Estados Unidos ya gente que ponga información falsa en los medios de difusión o que esté publicando cosas en los medios sociales que no sean verdad, ya les está llegando la policía, ya incluso el FBI está llegando con esas personas, porque ya se está viendo que el daño que están haciendo es muy grave. Entonces todos estos, yo lo leo con mucha preocupación en Twitter, que es el único medio social que utilizo. Yo no utilizo Facebook, pero imagino que ha de estar igual o peor. Todos los opinólogos, políticos, locutores, leedores de noticias, expresidentes, políticos, una bola de personas que no tienen la menor idea de lo que están hablando, no se están formando en la fila de en qué puedo ayudar o qué puedo hacer. Siguen en la batalla política para tratar de acceder a posiciones de privilegio. Si se les cae mal el presidente o quien sea, lo usan para atacar, pero eso es muy peligroso. Y afortunadamente en algunos países ya se tomaron decisiones como Sudáfrica, Rusia. Aquí en Estados Unidos se está empezando a hacer, Nueva Zelanda. La gente que ponga noticias falsas o que desoriente a la gente ya le van a dar multas muy grandes y van a irse a la cárcel hasta por 10 años, lo cual a mí me parece extraordinario porque han insistido en el número de pruebas. De ahí se están colgando ahorita, del número de pruebas, y eso tiene indicaciones muy precisas. No se tiene que hacer pruebas a todas las personas, lo han explicado en las noches, pero incluso yo he puesto en Twitter que por favor no hagan eso, y si tienen alguna duda que me hablen a la hora que sea, el día que sea, yo les explico por qué las pruebas se están haciendo de la manera que se están haciendo. No se pueden hacer pruebas indiscriminadas, no tiene una utilidad práctica, y hacer pruebas como las que están haciendo en Guadalajara, que son pruebas de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, no tienen ninguna utilidad en una pandemia. Van a confundir a la gente, y espero que no se vaya a presentar un brote en Jalisco por la mala información que desafortunadamente un político ha decidido ser el que da la información. Deberían renunciar a ser los voceros, los políticos, y que dejaran a las autoridades de salud que ellos fueran los voceros, porque es muy peligroso lo que están haciendo, muy peligroso, y están dañando a la población. A mí me parece que el hecho de que sea la Secretaría de Salud todos los días en la noche quien esté informando es un acierto que hay que subrayar, y es por eso yo creo que se ha marcado la diferencia, y se puede ver en situaciones tan claras como que aquí en Estados Unidos tuvimos el primer caso el 25 o 24 de enero. La etapa 2 aquí se declaró hace una semana.
es decir, 2 meses después. En México tuvieron el primer caso el 25 de febrero, un mes después, y ya se declaró la etapa 2 este lunes, que incluso no sé si recuerdan, pero se los dije, todo está perfectamente bien programado porque México está haciendo una estrategia de ataque rápido, una estrategia de ataque temprano, no como lo hicieron Italia, España, China y como lo hicieron aquí en Estados Unidos. México lo está haciendo muy bien. La diferencia que hay en Corea y por lo cual se redujo de manera importante el número de casos es porque hubo una intervención temprana de aislamiento y se hicieron campañas de educación para la higiene de manos y para no tocarse la cara. No es por el número de pruebas, eso no es cierto. En Corea incluso se pusieron de venta al mundo muchas pruebas que incluso se pusieron en internet, son unas pruebas rápidas para detectar IgM e IgG, pero esas pruebas tienen una finalidad epidemiológica y estadística para después de la epidemia, la endemia o la pandemia, no tienen una utilización práctica en el momento agudo como ahorita. La prueba que se debe hacer es la de PCR, que era la que inicialmente estaba haciendo el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, y ahora ya hay muchos otros laboratorios que lo están haciendo, que hay una lista muy grande en todos los estados. Entonces atiendan a las autoridades de salud, están haciendo bien las cosas en México. Esos brotes que hay de alarma están causados por la desinformación, porque la gente que tiene muchos seguidores en los medios sociales y que no tienen afinidad por el actual gobierno, están utilizando eso de manera muy perversa para confundir a la gente, pero eso no deben hacerlo. Esto no es un problema político, esto es un problema de salud que tomó a México, como a muchos otros países, en un momento de fragilidad por su sistema de salud. El sistema de salud de México ha estado lastimado desde hace 50 años. Hace 50 años el sistema de salud en México era ejemplar a nivel mundial. Incluso si ustedes van a países como Costa Rica, El Salvador, muchos países de Centro y Sudamérica, van a ver que los edificios de las clínicas públicas son idénticos a los del Seguro Social, porque hasta arquitectónicamente México importó la manera en la que hacía su salud pública, pero a partir de ahí, de manera muy perversa, los políticos se dieron cuenta que era buen negocio la salud y empezaron a tomar como negocios privados eso. ¿Qué es lo que le pasó al Seguro Popular? El Seguro Popular hubo que cancelarlo porque cerca del 70% del dinero se perdía y por eso se tuvo que cambiar el nombre. Ojalá se cambie la manera en la que se administraba el dinero, porque en realidad todo el presupuesto que había para el Seguro Popular, ya solamente el 30 o el 35% impactaba directamente en la salud de las personas. Entonces, México está haciendo las cosas bien. Únanse, hagan una fila en la que digan: ¿yo qué hago? ¿En qué colaboro? ¿Cómo ayudo? No se estén peleando, porque México lo está haciendo muy bien. Se los he insistido, Jorge, y hasta ahorita, y ustedes lo pueden saber, qué cosa que yo les haya dicho aquí no ha sucedido en México. Es más, esto de la epidemia ya se los había dicho hace 2 años, que ya estábamos vencidos en tiempo para que se presentara una epidemia, y como tú lo decías hace poco en este programa el día de hoy, esta epidemia es muy benigna porque el virus se puede presentar con una modalidad que mate del 10 al 15 o el 20% de la gente, y eso sí sería terrible. Este virus tiene una mortalidad cerca del 1%, era un poco más alta al principio estadísticamente en China, porque ellos no hicieron intervenciones tempranas, entonces se les moría mucha gente, y ya sabemos cómo es China, ya lo hemos platicado, cómo son los países comunistas respecto a la información epidemiológica y de todo tipo, pero la tasa de mortalidad de este virus es muy baja. El problema particular que tiene este virus son 2 cosas. Uno, su alta tasa de transmisión, es decir, se transmite muy fácilmente cuando la gente con las manos se toca la boca, la nariz, los ojos o los oídos, y también que es una tasa que en población frágil, susceptible o enferma es a la gente que más ataca. Hay una estadística que la puse en Twitter, que ojalá pudieras tú compartir después con la gente, del análisis estadístico de la gente que ha muerto en Italia, y la gente que ha muerto en Italia, y que es muy similar a la que ha muerto en España, por 2 razones.
Italia y España tienen una longevidad mayor que muchos otros países porque tienen la dieta mediterránea, que está demostrado que es la dieta, si no la dieta más saludable, de las dietas más saludables, y eso hace que la gente viva más tiempo. El problema es que en Italia y España la tasa de tabaquismo es muy alta, y entonces esa es la parte débil de Italia y España, y lo que hicieron en esta pandemia es que desafortunadamente soslayaron la proyección de la pandemia, como no lo ha hecho México, y la atacaron muy tardíamente. La parte débil en México, la fragilidad en México, es su tasa de obesidad, su tasa de diabetes y su tasa de hipertensión. Y la otra debilidad es que el 32% de las personas en México no tienen agua potable, no se pueden lavar las manos, sus condiciones de higiene no son las recomendables, no son las ideales. Ese es el problema de México. Entonces, por eso se hacen muy necesarias estrategias como el etiquetado, que tiene que ser ya, inmediato, y yo lo haría mucho más estricto de lo que lo están pensando hacer, y yo haría programas muy agresivos para que la gente tuviera acceso al agua, para que la mayoría de la población tuviera agua, porque eso es un problema de salud pública y eso abre la brecha de inequidad entre las personas. Entonces, yo, a ver, aquí me dice Francisco Rojo, con todo respeto, doctor, era más funcional el Seguro Popular que el INSABI. Francisco, el día que quieras nos sentamos con indicadores. Solo te recuerdo, yo era director de un hospital público y estaba el Seguro Popular y yo vi cómo se fue deteriorando la utilización de los recursos. La verdad es que era más efectivo porque si pagaba tu cuota, tenías acceso a consulta. Fíjate, el 87% de las personas que tenían Seguro Popular no pagaban cuotas. El Seguro Popular en papel era una maravilla. El problema es que el dinero se transfería a los estados y las secretarías de salud de los estados lo administraban y el dinero se lo robaban, casi el 70%. Ese es el problema. En papel el Seguro Popular era un extraordinario servicio, pero el problema era que se robaban el dinero. Solamente 34 centavos de cada peso le llegaban realmente, impactaban en lo que se llaman indicadores de salud. Entonces, es por eso, no es el Seguro Popular, y no estoy hablando de personas, no estoy hablando de individuos, solamente estoy diciendo que el problema es que se robaban el dinero. Y te digo, yo fui director de un hospital público, no estoy hablando desde la sinrazón. A mí no me interesa el actual presidente o el anterior, o el de hace 10 años, o el periodo neoliberal, eso a mí no me importa. Yo estoy hablando de la salud de las personas y de la salud de la gente. Yo no tengo tiempo para perderlo en pleitos políticos, en afinidades, en desafinidades, pero créeme que los que estamos en la línea de batalla aquí en Estados Unidos o cuando estuve en México, nos damos cuenta de que el discurso está desconectado de la realidad muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces, y la explicación más clara es por qué los servidores públicos que dicen que el Seguro Popular o que era una maravilla, ¿por qué ellos no se atendían en hospitales públicos? ¿Por qué ellos tenían seguro privado si era tan maravilloso? Entonces, eso no se vayan con la finta, que no les gane el odio hacia un político o hacia lo que ustedes quieran para hacer un análisis sensato. Hay que tener respeto por nuestro razonamiento. Entonces, eso no es cierto, y el día que gustes, Francisco, con todo respeto, nos sentamos y lo dialogamos como lo he hecho con Rolando. Rolando Blacarel y yo pensamos de manera muy diferente, pero nos hemos sentado con mucho respeto y hemos llegado a conclusiones muy constructivas. Él me ilustra en algunas cosas y yo le doy información que yo conozco mucho mejor, y no es que me lo diga un amigo, familiar o el conocido de un primo o un vecino, no, yo lo viví y te lo puedo decir. Y yo por eso me tuve que ir de México, porque yo decidí no participar de eso. Yo vine huyendo de eso, de la corrupción, la violencia, los secuestros y la extorsión. Entonces yo conozco cómo funcionan las cosas. Entonces, no es tan sencillo, y se los ofrezco de todo corazón. Regresando al punto de lo del coronavirus, guárdense en sus casas, lávense las manos, no se toquen la cara,
Es lo único que pueden hacer. Traten de tener comida. Si ustedes son de los afortunados que no tienen que salir a la calle y porque viven día a día, tienen que trabajar para comer, pues aprovechenlo. Si pueden, ofrézcanle una mano a alguien que quiera, que necesite ayuda. Yo estoy hoy en la mañana estaba muy contento porque recibí una noticia de una de las asociaciones en las que participo, ayudando a las personas, en el centro de detención de migración aquí en Colorado. No sé si lo vayan a hacer en todos los estados, pero en el centro de detención donde tienen a los inmigrantes esperando juicio o esperando que decidan si los deportan o no, los van a liberar. Bueno, ya los liberaron hace 1 hora y 15 minutos y los van a liberar a todos para que se evite el contagio dentro de los centros de detención de migración en Estados Unidos. Entonces, es muy bueno que vayan a liberar a la gente, porque así van a tener la oportunidad de no contagiarse y de ponerse en contacto con sus familias. Eso va a ser muy importante. Entonces, hay que tratar de ayudar. Busquen de qué manera ustedes pueden ayudar, pueden apoyar. Hay personas que están haciendo cadenas de donación de alimentos. En fin, hay muchas cosas útiles que se pueden hacer. No se enfrasquen en discusiones que exacerben el odio, el resentimiento. Efectivamente, el sistema de salud en México está muy lastimado. Por 50 años ha estado muy lastimado, pero traten de ver cómo apoyan. No sirve de nada usar cubrebocas, no sirve de nada usar guantes. Esa gente que ven que va a los supermercados con guantes en los carritos y luego con los guantes se levantan el cubreboca y se rascan la nariz y se vuelven a subir el cubreboca, eso no sirve de nada. En fin, hay que educarnos, hay que escuchar a quien sabe. Sí, doctor, decíamos ahora que nos encontramos en esta fase, la importancia, decíamos, de las recomendaciones de identificar los síntomas, ahora que se prevé un mayor número de contagios y que se trata de evitar justamente el tema de saturar los servicios de salud, como se está viendo de manera terrible en Italia, en Europa. ¿Cuál sería tu recomendación en todo caso para estas personas? La mayor parte de los casos, decía López-Gatell, no va a pasar más de una molestia de una gripa común. Pensar que únicamente en casos ya más graves o de complicaciones, por eso la importancia de identificar los casos de los sectores más vulnerables, aunque ya hay algunos reportes de personas sanas que también pueden ser susceptibles de fallecer. Ya nos lo has platicado tú. Cada organismo es distinto, cada persona es distinta, y aún en el caso de personas sanas, pues puede ser que de algún momento tengan por ahí algo no muy a la vista que puede ponerlos en riesgo. ¿En qué momento hay que acudir al hospital, al médico, doctor? Porque en la mayoría de los casos, como se dice, pues no pasará ahí de algún síntoma menor. Incluso hay muchas personas que son asintomáticas, ¿no? Entonces, ¿qué momento identificar cuando realmente tenemos que preocuparnos más, pues, en caso de ser infectados? El 85-87% de las personas que van a ser infectadas por este coronavirus no van a tener necesidad de solicitar un servicio médico. No lo van a tener. De ese 85% de personas que no van a necesitar atención médica, es el 50%, la mitad de ellos, ni siquiera se van a dar cuenta, nunca lo van a saber, porque van a combatir el virus va a llegar en ellos, va a generar inmunidad sin que se den cuenta. Probablemente les dé un poquito de fatiga un día, les duele un poco la cabeza, pero ni mocos, ni estornudos, ni fiebre van a tener, no van a saber. El otro 50% de ese 85% van a tener síntomas menores y solamente van a tener que tomar el tratamiento habitual que se toma para una enfermedad de vías aéreas superiores no complicada, que es reposo, hidratarse, aislarse, y si se necesita tomar algo para controlar en las dosis habitualmente recomendadas, los medicamentos habitualmente recomendados, que se pueden incluso comprar sin receta.
El otro 15% de los pacientes... O sea, un antigripal normal, perdóname, Doc. Perdóname, ¿Perdón? Doc, ¿un antigripal normal? O sea, de esos de marca comercial. Normalmente lo único que se necesita es tomar medicamentos, no les estoy haciendo una receta, pero normalmente tomar medicamentos como ibuprofeno, acetaminofén, naproxen para controlar la fiebre y los síntomas causados por la respuesta inmunológica de una infección viral, porque la mayoría de los síntomas que tenemos están causados por la respuesta inmunológica ante una infección viral, no están causadas por el virus. Por eso esa mentalidad, que incluso me la preguntaban aquí en el chat a algunas personas, que no recuerdo ahorita sus nombres, pero me preguntaban que cuáles son los medicamentos que pueden comprar. Esa es otra mentira que están poniendo en los medios sociales y están causando una escasez de hidroxicloroquina y medicamentos que habitualmente se utilizan para artritis reumatoides, enfermedades autoinmunes y la malaria. Este es un medicamento y les voy a platicar brevemente qué es esto de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina pertenece a un grupo de medicamentos que no sabemos cómo actúan, su mecanismo no está perfectamente claro, pero sí sabemos lo que causan. Causan una modificación de cómo se comporta un componente del sistema inmune que se llama complemento y modifica de qué manera se desplazan dos tipos de glóbulos blancos, los neutrófilos y los eosinófilos, y disminuye su capacidad de movimiento, y esto hace que el sistema inmunológico se disminuya. ¿Por qué? Porque, como les decía, la mayoría de los síntomas en muchas enfermedades están causadas no por los virus, las bacterias o la enfermedad propia, están causados por la manera en la que reacciona la persona ante esa agresión. Entonces, muchos de los síntomas y todos los problemas, incluso que causan la muerte en algunos pacientes, están relacionados con la respuesta violenta del sistema inmunológico. Entre más grande es una persona, su biblioteca de anticuerpos es más grande y por lo tanto el riesgo de que se desencadene una respuesta masiva e inmunológica en una persona se incrementa con la edad. Es por eso que se han propuesto como herramientas para tratar estos casos de coronavirus, se utilizan medicamentos que regulan la respuesta inmune e hidroxicloroquina es una de ellas de los que se están utilizando. Hasta hoy no hay un tratamiento específico para el coronavirus y su respuesta y la respuesta inmunológica individual. No hay un tratamiento. Todo lo que se está utilizando ahorita son antivirales y otro tipo de medicamentos de manera empírica, porque en un momento de crisis pues se vale aplicar ese tipo de utilización que se llama aquí en Estados Unidos se conoce como uso off-label o fuera de la indicación principal en español. Entonces, eso es lo que se está ensayando. No compren, por favor, les suplico, no compren medicamentos que no necesitan, porque lo único que causan es que la gente que sí lo necesita ya no lo va a encontrar. Entonces, ustedes haciendo eso, prestando atención a la gente que en los medios sociales publica incluso dosis y maneras de cómo tomarse el medicamento, eso es una actitud criminal e irresponsable. Sálganse de ese tipo de conversaciones, bloqueen a ese tipo de personas, porque son personas que en el mejor de los casos son desequilibrados mentales con poca inteligencia emocional, en el peor de los casos son gente malintencionada. No se involucren en eso, estoy a sus órdenes, conocen mi Twitter, escríbanme lo que quieran, les contesto todo, pero por favor no bajen su nivel de raciocinio. No se involucren en ese tipo de conversaciones. El tratamiento es solamente con antipiréticos. Ahora regresamos. ¿Qué personas se van a complicar? Más o menos van a requerir estar en terapia intensiva entre el 3 y el 5% de los pacientes van a requerir estar intubados en terapia intensiva, pero también se ha visto en este análisis estadístico que los pacientes que necesitan internamiento en terapia intensiva son personas que tienen tres enfermedades, diabetes principalmente, obesidad, hipertensión
Esto causa, habitualmente tienen alto el colesterol estas personas, y esto causa una enfermedad que se llama síndrome metabólico, que ya lo hemos platicado aquí. Y estas personas tienen un riesgo cardiovascular, tienen disminución de la función renal, y esas personas son las que están en más alto riesgo. Los fumadores, siempre se los he dicho y se los repetiré cada vez que platiquemos, los fumadores se están matando poquito a poco cada vez que encienden un cigarrillo. Probablemente si se infectan de coronavirus o de influenza, pues les van a reducir el tiempo de acción de esa acción. Encender un cigarrillo y fumarlo es un acto suicida, entiéndanlo así, por favor. Entonces, ahora lo estamos viendo. Ojalá que con esta pandemia aprendamos, cambiemos muchas de nuestras ideas y entendamos que tener una vida saludable, hacer ejercicio todos los días, no fumar, no tomar más de 30 mililitros de alcohol al día, en fin, todo ese tipo de actitudes nos van a ayudar. ¿Qué se puede decir del interferón? Otra mentira que están poniendo en internet, que la curación del coronavirus la inventó Cuba y la está importando al mundo, y Cuba, mientras le ayuda al mundo, Estados Unidos cierra sus... Todas esas son burradas, son insensateces que publican en internet con fines propagandísticos, políticos, convicciones personales que están filtradas a través del desconocimiento. El interferón es un componente de nuestra respuesta inmune que tiene indicaciones muy precisas y de alguna manera puede incrementar la respuesta inmunológica. Pero fíjense lo que les estaba diciendo, imagínense nada más que una persona se está complicando porque su sistema inmune está siendo muy agresivo con los riñones, con los pulmones, con el hígado, con el corazón, y nosotros le damos algo que fortalezca la respuesta inmune, pues le vamos a facilitar el camino a esa persona. Entonces no hagan caso a eso. El interferón es un medicamento que se ha utilizado desde hace muchísimos años, pero tiene indicaciones médicas muy precisas, y no es uno de los medicamentos que se esté utilizando en los grandes protocolos que se están ensayando. Se están utilizando medicamentos antivirales que se han utilizado para muchas otras enfermedades virales, como amantadina y muchos otros. No quiero decir nombres, pero hay muchos medicamentos antivirales, incluso los medicamentos que se utilizan para HIV, que son medicamentos de última generación, se están ensayando, pero les repito, todos los tratamientos hasta hoy son empíricos. No hay un tratamiento reconocido o probado que sea útil para este ataque de SARS-CoV-2, así se llama el virus. Eso es otra cosa. El SARS-CoV-2 es el nombre del virus, la enfermedad es COVID-19, es como HIV y SIDA o AIDS. La infección por HIV no significa que una persona tiene SIDA. La infección por SARS-CoV-2 no significa que la gente tiene COVID-19. Son dos cosas diferentes. Y esa explicación ayuda mucho para entender por qué no a la gente se le deben hacer pruebas. Es absurdo, es inútil, es innecesario hacerlo. Muchas de estas promociones de que se hagan muchas más pruebas tienen incentivos o motivaciones económicas. Si yo tuviera 15 millones de seguidores en Twitter, a mí me estarían buscando compañías que venden cualquier cantidad de cosas para que yo pusiera un comentario en Twitter para incentivar la compra de ello. Tengan mucho cuidado con lo que leen, y siempre, si son cuestiones de salud, yo no hablo de política, no hablo de economía, no hablo de el clima, ahí tenemos a biólogo Medina Calvario para eso, no hablo de astronomía, para eso tenemos a otro experto. Yo de lo que hablo es de salud, es de lo que yo les puedo hablar. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muy bien, doctor. Lo que sí salió desde la propia OMS fue la contraindicación al ibuprofeno, ¿no? Que al parecer está ponderando utilizar paracetamol y el ibuprofeno como contraindicación por algunas reacciones que han tenido ¿Sabes algunos qué enfermos, pasa, ¿no? Jorge? Que si nosotros revisamos nuevamente qué pacientes son los que se están complicando y están requiriendo atención, son pacientes que tienen síndrome metabólico. No es raro que pacientes que tienen diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y otras enfermedades crónicas
tengan algo que se llama enfermedad renal crónica, que tengan la filtración glomerular disminuida. Y uno de los medicamentos más agresivos contra el riñón es el ibuprofeno, y la gente tiene una mentalidad de que dosis-beneficio siempre funciona, y entonces toman dosis muy altas de ibuprofeno, deterioran su función renal aún más, y esto trae en consecuencia una cantidad impresionante de complicaciones. Entonces por eso es que se está recomendando el acetaminofeno, paracetamol, en vez del ibuprofeno, que personalmente es una recomendación que yo siempre le hago a los pacientes. Todos los medicamentos que no son selectivos de la ciclooxigenasa 2 causan un daño a nivel renal de manera importante, y en este momento hemos visto que una de las principales complicaciones es tener un problema renal, y entonces no se recomienda ibuprofeno por esa razón. No es que sea malo el ibuprofeno, lo que pasa es que tiene indicaciones precisas. Incluso en Francia y en algunos otros países de Europa el ibuprofeno no es de venta libre como en muchos países del mundo, es de venta restringida, porque está demostrado que el ibuprofeno es un extraordinario medicamento antiinflamatorio y analgésico y antipirético también, pero tiene efectos secundarios considerables, y es por eso que se restringe su venta en algunos países, ¿no? Ah, excelente. O sea, es contraindicado en general para las personas diabéticas, ¿eh? En general no se recomienda su uso en personas diabéticas o hipertensas. La primera causa de enfermedad crónica renal es la hipertensión no controlada, la segunda es la diabetes no controlada. Si las ponen juntas, pues imagínense, tienen las dos principales causas, claro, como causas de enfermedad renal crónica. Y si además de eso le ponen medicamentos que dañan la función renal, como son los antiinflamatorios no esteroideos, no selectivos de la ciclooxigenasa 2, o medios de contraste radiológicos, en fin, una serie de medicamentos que disminuyen la tasa de filtración glomerular, incrementamos el daño renal. Esa es la explicación. No es que sea un medicamento malo, pero tiene indicaciones precisas, y por eso es siempre recomendable que busquen a un profesional de la salud y le pidan su opinión. Muy bien, doctor. Y pues sí, finalmente la recomendación, se difunde también la idea, y esto mucho a través de redes, que bueno, creo que tiene parte de razón, el hecho de que estas semanas, justamente estas 2 a 4 semanas, son cruciales, doctor, para la fase en la que nos encontramos en México, mantenernos en casa, porque es precisamente cuando los casos de portadores no sintomáticos son los que pueden hacer el contagio geométrico. En estos casos, una vez que pasen estos días en el que el virus pues es prácticamente, como dices tú, asimilado por el organismo, y hace incluso la resistencia natural en los organismos, se quede ahí resguardado y no se contagie, es decir, no se multipliquen los casos. Hay desde luego una razón científica en esto, doctor. Claro, eso lo vamos a alcanzar en algún momento, y si quieren lo platicamos en la siguiente semana. Platicamos lo que es el efecto de rebaño, la inmunidad de rebaño, la protección de rebaño. Eso se va a alcanzar al final de la etapa 2, cuando la mayoría de la gente ya ha sido infectada. Imagínense ustedes que yo hoy les dijera, como se los voy a decir en 4 semanas o en 3 semanas, que al día de hoy ya el 85% de la población mexicana ya tiene inmunidad contra el SARS-CoV-2 y nunca presentó coronavirus 19, nunca presentó la enfermedad. O sea, va a ser un escenario completamente diferente, pero para eso necesitamos que pase el tiempo, y para eso necesitamos que la curva de casos sintomáticos se aplane, que es lo que está haciendo México, y lo está haciendo de manera excepcional. Únanse al orgullo nacional, no a una persona, no a un individuo, quítense eso de la cabeza, trasciendan. México va a ser un ejemplo mundial. México lo está haciendo como ningún otro. Es más, Estados Unidos quisiera haberlo hecho como lo hizo Estados Unidos. Ahorita ya el problema en Estados Unidos es un hilo de media. Ya se les fue, no lo van a alcanzar. Ahorita ya lo que van a tener que hacer es empezar a fortalecer el sistema hospitalario, porque ya saben que les van a llegar. Ahí viene ya el problema, porque el problema aquí es geométrico.
porque no declararon lo que declararon ahorita, la etapa 2, la emergencia de guardarse en su casa, que no me acuerdo cómo se llama ahí en México, le pusieron el nombre de una monigotita ahí, pero está bien, qué bueno, porque eso lo hace más didáctico. Si eso lo hubieran hecho aquí en Estados Unidos hace un mes, ahorita nosotros ya estaríamos viendo la pendiente de bajada, ya estaríamos alcanzando la inmunidad de rebaño, pero no lo hicieron, así como no lo hicieron España y no lo hicieron Italia, por eso es que tienen esas curvas. En México van a incrementar los casos, pero si ustedes ven las curvas, la pendiente, háganlo, si les gustan las matemáticas, háganlo, si no, bueno, pues yo sé que hay gente que no le gustan, pero acuérdense de que en la escuela estudiamos la fórmula del movimiento rectilíneo o una línea que es Y igual a MX más B, donde Y es la parte paradita, la X es la parte acostada, y la M nos mide la pendiente de esa curva. Si nosotros todos los días utilizamos la información que nos está dando la Secretaría de Salud con los números de casos confirmados, casos sospechosos, de las muertes, nosotros podemos hacer esas curvas y vamos viendo cómo cada día la pendiente se va modificando y cómo obedece a una curva que va a llegar a una meseta que va a estar muy por debajo de las mesetas que se han alcanzado en los países que han sido los países con más casos. Entonces todo esto se puede calcular y se puede predecir, no es algo que nos esté tomando por sorpresa a nadie. Lo sabemos cómo lo estamos haciendo, pero México lo está haciendo excepcionalmente bien. Yo a la distancia me siento muy orgulloso y por favor, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Rolando, Samuel, Jorge, les pueden decir, sí les contesto y hasta les hablo por teléfono. Y ¿quién más? ¿Con quién más hablé? Con Checo Dan hablé hace 2 o 3 semanas también. Yo les llamo por teléfono si tienen dudas. Lo hago de todo corazón para que ustedes sean transmisores y portavoces de serenidad y de tranquilidad, y después de nuestra conversación sigan no queriendo al político que quieran. Yo no hablo de política, yo hablo de un México fuerte, de un México solidario, un México que entiende que entre más estén unidos y más empujen hacia adelante, México va a seguir siendo un país maravilloso. Si hace 50 años hubieran dejado de robar en el sistema de salud y hubiera sido como lo fue hace 50 años, ahorita México sería líder en muchas otras cosas. Entonces es momento de cambiar y la parte más fuerte son ustedes, es la gente, no son los políticos. Es justamente donde estas medidas comenzaron a aplicarse y donde afortunadamente aquí pues la sociedad ha respondido con esa experiencia que ya han dejado, decíamos, en las anteriores situaciones como la del propio H1N1 que también enfrentamos y aquí como epicentro de la misma, doctor. Entonces aprovechar justamente esa experiencia que ya como sociedad hemos tenido y que, como dices, es la sociedad la que trasciende a cualquier gobierno y a cualquier signo político ya nada más en la que nos agarra la coyuntura. Porque ya me están hablando, tengo pacientes esperando. Sí. Me pregunta aquí Quetzali, una ayuda a la vacuna contra la enfermedad, que es lo que le pusieron a Angela Merkel. Miren, hay un esquema de vacunación en adultos, si quieren lo platicamos en alguna de estas sesiones, recuérdalo Jorge como tema, el esquema de vacunación para adultos recomendado, porque hay un esquema de vacunación para niños y hay un esquema de vacunación para adultos. El esquema de vacunación para adultos recomienda para personas mayores de 55 a 60 años la vacuna del neumococo. El neumococo es una enfermedad bacteriana que si le da a personas mayores de 65 años tiene consecuencias graves. Es por eso que se recomienda como vacunación universal. Se lo pusieron a Angela Merkel porque si ella da positivo para el coronavirus y además de eso le da neumococo, pues se va a complicar. Ahora, la vacuna del neumococo va a tomar tiempo para generar inmunidad. Entonces, está bien que se la hayan puesto, qué bueno, lo malo es que no se la había puesto antes, porque es como si se pusieran la vacuna de la influenza hoy, ustedes no están protegidos contra la influenza hasta dentro de 2 o 3 semanas. Entonces, si ya tienen la enfermedad ahorita, pues ya realmente no tendría mucho sentido hacerlo. Pero, ¿qué les parece si lo dejamos como un tema para una plática posterior y ya vamos a platicar
por qué se tienen que poner la vacuna de la difteria, tosferina y pertussis, por qué se tienen que poner el neumococo, el meningococo, por qué se tienen que poner este tipo de vacunas en los adultos. Lo platicamos porque hay un esquema de vacunación recomendado por el Centro de Control de Enfermedades y también México. México es un país extraordinario en su esquema de vacunación, ya se los he dicho también. México es uno de los países que tiene el sistema de vacunación más sólido del mundo. Entonces lo platicamos y lo platicamos con gusto. Entonces se queda pendiente, hablamos de la inmunidad de rebaño, vamos a platicar por qué los coronavirus y particularmente los que vienen del cerdo son muy peligrosos para el ser humano y por qué se transmiten así. Y también tenemos ya el tema del esquema de vacunación en adultos. Con muchísimo gusto lo platicamos y pues me voy a trabajar porque yo ando aquí en la trinchera. Pásale, Doc, pues muchísimas gracias como siempre por esta valiosa participación y estos conocimientos. Gracias, gracias doctor, te dejamos trabajar y gracias a todos. Una pausa y continuamos. De lo que a ustedes les interesa. Díganos de qué quiere que hablemos y nosotros vamos a tratar todos los temas que a ustedes les interesen. Muchas gracias. Estimados amigos, les invitamos a seguir el espacio de ciencia del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, donde encontrarán noticias, comentarios e invitados de todas las ramas de la ciencia. Todos los miércoles por Disyuntiva TV. Hola amigos de Disyuntiva, soy Eduardo Harfuch. Los estamos esperando aquí